¿Estás perdido, viejo? La pregunta provino de una joven oficial de la Guardia Costera, cuya silueta estaba enmarcada por la imponente superestructura blanca del cúter que se alzaba sobre el pequeño y desgastado barco pesquero. Ella estaba parada con sus manos en sus caderas, sus lentes de sol espejados ocultaban sus ojos, pero no su sonrisa condescendiente. A su lado, otro tripulante cambió su peso, luciendo aburrido e impaciente. Arthur Jensen, de 82 años, no se dio la vuelta. Sus manos nudosas por décadas de sal y sol, permanecieron firmes en el timón de su barco, el Serpent. Su mirada estaba fija en la línea lejana donde el azul del Atlántico se encontraba con el azul más pálido del cielo. Había visto esa línea desde más cubiertas que días en el mar había tenido este joven oficial. Revisión de licencia, registro y equipo de seguridad. Ahora, ordenó, con la voz más fuerte esta vez, como si hablara con alguien con problemas de audición o lento de mente. Su mano descendió y se posó casualmente sobre el arma enfundada en su cadera. Un ejemplo de intimidación practicada que parecía completamente fuera de lugar en el suave oleaje. El joven oficial, Ensign Davis, según la etiqueta con su nombre en su uniforme impecable, dejó escapar un suspiro exasperado. Vio un barco destartalado, probablemente con fugas, y a un viejo marinero que probablemente representaba un peligro para sí mismo y para los demás. Ella vio una molestia, una interrupción en su horario de patrulla. Ella vio un problema que debía ser solucionado, registrado y archivado. Ella no vio al hombre. Señor, no voy a volver a preguntarle, dijo Davis, y su tono se endureció hasta convertirse en una espada de acero. Esta es una consulta oficial de embarque. Su embarcación coincide con la descripción de una que según se informó opera de manera errática. Ahora, ¿vas a obedecer o tengo que llamar a mi equipo para que te ayude? Arthur finalmente giró la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y descolorido como el cristal deslustrado, no reflejaban miedo, ni ira, ni siquiera molestia. Había una profunda y silenciosa quietud en ellos, el tipo de calma que solo surge tras haber contemplado el verdadero caos y haberlo visto parpadear primero. Mi barco no ha estado operando de forma errática, Enen, dijo, con la voz grave y ronca. Estoy pescando. ¿Pescar qué? El otro tripulante resopló. No hay más que tiburones de arena en este canal. Davis ignoró el comentario de su tripulante, concentrándose por completo en Arthur. Yo juzgaré cómo estaba operando tu barco. Ahora el papeleo, a menos que no tengas ninguno. La insinuación era clara. Era incompetente o ilegal. Desde el puente del cúter Valiant, el suboficial Miller observó la interacción a través de unos binoculares. Era un hombre de 20 años con un rostro que parecía como un mapa de costas rocosas y una corazonada que rara vez se equivocaba. Algo en toda esta situación le estaba revolviendo los dientes. No era el viejo, era su propio oficial. Davis acababa de salir de la academia, agudo como un ataque a las normas, pero con toda la gracia interpersonal de un ancla del trono. Veía el mundo en blanco y negro, violaciones y cumplimientos. No veía los matices grises de la experiencia que coloreaban a un hombre como el de ese bote. Abajo, en el agua, Arthur metió la mano lentamente en la pequeña cabina de su bote y sacó una bolsa impermeable. La abrió con lentitud metódica, con movimientos deliberados y pausados. Esto pareció enfurecer aún más a Davis. ¿Hay algún problema, señor? ¿Puedes seguir mis instrucciones? Preguntó con voz desbordante de condescendencia. Una pequeña multitud comenzaba a formarse. En la cubierta del Valiente, más tripulantes fuera de servicio habían salido a presenciar el espectáculo. Un yate privado, una elegante embarcación de reluciente fibra de vidrio y cromo, había aminorado el paso a unos 90 metros, mientras sus pasajeros observaban con manifiesta curiosidad. La escena se estaba convirtiendo en una obra de teatro. Arthur sacó su identificación y la matrícula del barco, sujetándolos. Davis le indicó a su tripulante que preparara una pequeña lancha neumática para ir a buscarlos. No, dijo ella,
cambiando de opinión. Me los traerás. Arrima tu embarcación. Era una clara maniobra de poder. Manejar su pequeño bote de una sola hélice contra el enorme y palpitante cúter en la agitada corriente era una tarea difícil para cualquiera, y más aún para un hombre mayor. Era una prueba diseñada para que fracasara. Para demostrarle a ella que no estaba en condiciones de navegar. Arthur no discutió. Simplemente accionó el timón y el acelerador. Con una economía de movimientos casi artística. La serpiente marina danzaba sobre las olas, deslizándose con precisión contra el casco del cúter con un ligero golpe que un novato habría convertido en una colisión. La demostración de destreza fue tan precisa, tan natural, que en Davis no la notó. El jefe Miller, sin embargo, bajó los binoculares. No era un pescador cualquiera. No se aprende a manejar un barco así en excursiones de fin de semana. Era una memoria muscular grabada en un hombre por miles de horas en todo tipo de mares. Un tripulante bajó una cesta. Arthur colocó los documentos dentro. En la cubierta del cúter, Davis los sacó rápidamente y comenzó a inspeccionarlos, con expresión agria, como si buscara algún defecto. Arthur Jensen leyó en voz alta, y luego miró la placa del nombre del barco. La pintura se había desvanecido, pero las letras seguían siendo claras. El Serpent. «Qué bonito», dijo ella hojeando la matrícula. «Esta embarcación tiene 50 años. Me sorprende que todavía esté flotando. Voy a tener que emitir una multa por mantenimiento inadecuado. La barandilla no cumple con el código actual». Arthur simplemente la observó, su expresión inmutable. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña lata de mentas. Mientras lo hacía, su gastada billetera de cuero se deslizó de su chaqueta y cayó a la cubierta de su bote con un suave ruido sordo. Se abrió de golpe y un pequeño objeto de latón deslustrado cayó, rodando hasta detenerse cerca de sus pies. Era una brújula antigua, no más grande que un reloj de bolsillo. Su cristal se rompió. Davis lo miró y se burló. ¿Una brújula? ¿No tienes GPS, viejo? ¿O es demasiado complicado para ti? El destello del sol sobre el bronce fue como un flash que encendió un recuerdo en la mente de Arthur. No fue un recuerdo agradable. Fue un violento asalto sensorial. El mundo está gritando. El viento aúlla como un avancée arrancando las cimas de monstruosas olas negras. El sabor de la sal y el rocío helado. Es constante y le quema los labios. La cubierta de su cúter está inclinada en un ángulo imposible, resbaladiza por el hielo y el combustible diésel. Los hombres gritan y sus voces son tragadas por la tormenta. Bajo la luz caótica y estroboscópica de las balizas de emergencia, ve el carguero, el North Star, partido en dos, con su proa ya devorada por el furioso mar. Es más joven, más fuerte, tiene la cara enrojecida por el viento. Está en una balsa de rescate, cuyos lados amenazan con derrumbarse con cada ola, sacando a un marinero de media docena del agua. En su mano sostiene esa misma pequeña brújula de bronce. Es inútil para la navegación. El campo magnético está descontrolado tan cerca del polo. Pero es sólido. Es real. Algo a lo que aferrarse en un mundo enloquecido. Se lo mete en la mano a un joven tripulante aterrorizado cuyo rostro es una máscara de sorpresa. «Sostén esto», grita por encima del rugido. «Te llevará a casa». Parpadeó. El recuerdo desapareció tan rápido como llegó, dejando solo el suave balanceo de su bote y la voz estridente de Davis. El contraste era vertiginoso. El jefe Miller en el puente del Valiant vio el nombre en la identificación que sostenía Davis. Arthur Jensen. Se le quedó atrapado en el cerebro. Jensen, la serpiente marina. ¿Dónde había oído eso antes? Era de una de las viejas historias. Una de las leyendas que solían contar los instructores de pelo gay de una escuela. Cuentos de hombres de hierro y barcos de madera que la nueva generación trataba como historias de mar, no como historia. Davis ahora estaba perdiendo toda la paciencia. «Eso es todo. Ya terminé con esto. Su registro es antiguo.
Su barco es un peligro. Y claramente no puede operarlo con seguridad. Jefe Miller, gritó hacia el puente. Preparar un equipo de abordaje. Estamos incautan este barco y escoltando al señor Jensen de regreso a la costa para una evaluación completa de su competencia. Esa fue la gota que colmó el vaso para Miller. No podía desafiar abiertamente una orden directa, pero sí podía seguir otro protocolo. Se volvió hacia la consola de comunicaciones. Comando, aquí el cúter Valiant. Cambio. Adelante, Valiant. Una voz nítida respondió. Comando, actualmente estamos comprometidos con un buque civil, el Sea Serpent. El nombre del operador es Arthur Jensen. Estamos a punto de iniciar una acción de incautación. Solo quería mencionar el nombre una vez más para ver si hay alguna bandera pendiente. Hay algo en esto que no me convence. Miller estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estaba plantando una semilla de duda, ganando tiempo. Él sabía que el centro de comando tenía acceso a registros a los que él no tenía acceso. Esperaba un golpe, cualquier golpe que hiciera detenerse a Davis. No tenía idea de la bomba que estaba a punto de detonar. Dentro del ambiente estéril con clima controlado del centro de comando del distrito de la Guardia Costera, un joven operador atendió la llamada de Miller. Obedientemente escribió el nombre en la base de datos central. Jensen, Arthur. Pasó al campo de barcos, el Sea Serpent. Presionó Enter. El sistema no solo devolvió un resultado, sino que gritó. La pantalla del operador brilló en un color carmesí profundo y urgente. Un gran cuadro emergente llenó el monitor con un único símbolo. Una serpiente marina estilizada enroscada alrededor de un tridente. Debajo, en negrita Y mayúscula, se encontraba el código directivo de color índigo. No involucrarse. No detener. Verificar e informar al comando de bandera inmediatamente. Apoyar. El joven operador se quedó mirando y se le heló la sangre. Un código índigo era una leyenda. Un fantasma en la máquina. Nunca había visto uno activado en toda su carrera. Se levantó de su silla. Comandante, señor, necesita ver esto ahora mismo. El comandante de guardia, un hombre con 25 años de servicio y un aire de calma perpetua, se acercó. Miró la pantalla y su calma se evaporó como la niebla matutina. Él juró una sola palabra dura. Él no lo dudó. Agarró el teléfono rojo que había sobre su escritorio, la línea directa y segura a la oficina del almirante del distrito. Almirante, le pido disculpas por la línea directa, pero tenemos un código índigo, dijo el comandante con voz tensa. Hubo una pausa. Sí, señor. Es un encuentro activo. Cortador valiente. Están con él ahora mismo. Otra pausa mientras el almirante del otro lado procesaba la información. Sí, señor. Es él, Arthur Jensen. Él está en la serpiente marina. De vuelta en el agua, en Davis golpeaba el suelo con el pie, irradiando impaciencia. Ella vio al jefe Miller en la estación de comunicaciones y puso los ojos en blanco. El anciano le estaba quitando demasiado tiempo del día. El sol estaba bajando y ella quería que esta situación se resolviera antes del cambio de turno. Jefe, ¿hemos terminado de jugar? Ella gritó, su voz aguda y definitiva. Sube el equipo al inflable ahora. Lo estoy citando por violaciones de mantenimiento, operación imprudente y por no obedecer a un oficial federal. Dejaremos que los médicos en tierra averigüen si siquiera sabe en qué planeta se encuentra. Esto es una cuestión de seguridad pública. Fue su mayor extralimitación. Ella lo había juzgado y condenado en su propia mente basándose en su edad y la condición de su barco. Arthur Jensen simplemente la miró. El destello en sus ojos no era de miedo ni de ira. Fue una decepción muy profunda y arraigada. Había visto a gente como ella antes en salas de juntas y en oficinas. Gente que confunde autoridad con sabiduría y regulaciones con justicia. De repente, la radio principal del puente del Valiancé cobró vida, no con la voz del operador de comando,
sino con un sonido que hizo que todos los marineros experimentados a bordo se pusieran alerta. Era la voz del propio almirante, amplificada y transmitida a través del canal abierto. Una voz que llevaba el peso inconfundible del mando absoluto. Cortador, valiente, este es el comando del distrito. Real, cese toda acción inmediatamente. Repito, retirad vuestro equipo de abordaje. Mantenga su posición actual y espere la llegada del buque de bandera. Bajo ninguna circunstancia deberá abordar la serpiente marina ni entablar ningún otro tipo de interacción con su ocupante. Reconozca, capitán. El almirante, utilizando el canal abierto, y su título oficial era el equivalente verbal de un ataque nuclear. Davis se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. Su propio capitán, que estaba monitoreando la situación desde su cabina, irrumpió en el puente y agarró la radio. Comando actual. Esto es valiente, lo reconozco. En espera. Su voz sonaba tensa. Le lanzó a Davis una mirada que podría haber derretido el acero. Antes de que alguien pudiera procesar completamente el pedido, un nuevo sonido llenó el aire. Comenzó como un zumbido bajo y creció rápidamente hasta convertirse en el ruido de potentes motores. En el horizonte aparecieron dos formas más, moviéndose a una velocidad increíble. No eran barcos de pesca. Eran cortadores elegantes, grises, de respuesta rápida y sus proas arrojaban enormes colas de gallo blanco como la espuma. Por encima de ellos, un helicóptero con forma de delfín se abalanzó sobre ellos, con sus rotores golpeando el aire frenéticamente. La caballería había llegado, y lo había hecho en masa. El buque líder, claramente un barco de mando y más grande que el Valiente, redujo la velocidad a medida que se acercaba, tomando una posición que protegió eficazmente al pequeño barco pesquero. Sus cubiertas estaban llenas de tripulantes vestidos con uniformes de gala. En el ala del puente había una figura erguida, con su uniforme impecable y el oro de su sombrero y de sus hombros brillando bajo el sol de la tarde. Era el almirante del distrito. Los pasajeros del yate cercano estaban filmando con sus teléfonos. Se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más que una parada de rutina. El almirante levantó unos binoculares, pero no miró al Valiente ni a su confuso y aterrorizado los enfocó únicamente en el anciano del pequeño bote. Los bajó, cogió un altavoz y su voz resonó a través del agua, formal y resonante, con respeto. Almirante Jensen, señor. Luego hizo el saludo más perfecto y afilado que Arthur había visto en 30 años. En las cubiertas de los tres cúter se produjo una reacción en cadena. El capitán del Valiant saludó. El jefe Miller saludó. Las tripulaciones del barco de respuesta saludaron. El piloto del helicóptero inclinó el morro del avión en un gesto de respeto aéreo. Más de 100 personas uniformadas en el agua y en el aire saludaban al tranquilo anciano en el desgastado barco pesquero. Los únicos sonidos que se oían eran el zumbido de los motores y el ruido de las palas del rotor. Ensign Davis se quedó congelado, una estatua de incredulidad. Su mundo acababa de quedar patas arriba y vacío. El veterano, el peligro, el hombre incompetente que estaba a punto de arrestar estaba siendo saludado por una flota. La voz del almirante volvió a sonar por el altavoz. Ya no era solo una orden, sino una lección para todos los que escuchaban. Para aquellos que no lo sepan, comenzó con una voz llena de orgullo. Se encuentra usted en presencia del vicealmirante retirado Arthur de Serpent Jensen, galardonado con la Cruz de la Guardia Costera por su extraordinario heroísmo durante el hundimiento del carguero North Star en el mar de Bering, en 1988, en un vendaval de fuerza 10 y visibilidad 0. Luego, el comandante Jensen y su tripulación salvaron 17 almas de las aguas heladas después de que el barco se partiera. Él personalmente entró al agua varias veces. El barco que hoy comanda, el Sea Serpent, fue su primer mando. Un barco patrullero que él mismo salvó del desmantelamiento. El almirante hizo una pausa para asimilar el peso de sus palabras. Había olvidado más sobre el mar de lo que la mayoría de nosotros aprenderá alguna vez. Muestra algo de respeto.
La mirada colectiva de las tripulaciones pasó de Arthur al alférez Davis, cuyo rostro había pasado de pálido a blanco tiza. La mirada del almirante finalmente la encontró. Su voz bajó, perdiendo toda su calidez y volviéndose tan fría y dura como el hielo marino. Alférez, deberá presentarse en mi barco inmediatamente. No necesitaba gritar. La orden silenciosa fue devastadora. Luego miró hacia el puente Valiancé. El jefe Miller tiene la tarea de hacer que este cúter vuelva a su ruta de patrulla. Yo, almirante, dijo Miller, con la voz cargada de emoción. Mientras bajaban una Zodiac para trasladar al deshonrado Ensign, el almirante volvió a centrarse en Arthur, con una expresión que se suavizó hasta convertirse en la de un amigo. Art, viejo lobo de mar. Se suponía que debías llamarme al llegar al puerto, para no causar un incidente internacional. Por primera vez en toda la tarde, Arthur Jensen sonrió. Era una sonrisa amplia y genuina que le arrugó las comisuras de los ojos. Solo estaban haciendo su trabajo, Tom, dijo, y su voz se oía con facilidad a través del agua. Quizás un poco. Un barco es tan bueno como su tripulación, y una tripulación es tan buena como su entrenamiento. Parece que tienes algo de entrenamiento que hacer. El almirante, rió Tom entre dientes. Sus ojos se posaron en la brújula de latón deslustrada que aún estaba en la cubierta del Sea Serpent. Veo que sigues siendo el viejo mentiroso, dijo, un tono de profundo afecto en su voz. El sol se reflejó en el latón una vez más. Otro destello, otro recuerdo. El mar de Bering, la tormenta. Un joven enén, con el rostro pálido de terror, acurrucado en la balsa de rescate. Temblaba, no solo de frío, sino de miedo. El comandante Jensen, con su propio rostro, una máscara de severa determinación, presiona la pequeña brújula contra el joven. La mano de un hombre. Ya no apunta al norte. Jensen grita por encima del vendaval. Un disparo magnético, pero apunta a casa. Uno simplemente se aferra a él y piensa en casa. El joven enén aterrorizado en el recuerdo era un joven Tom, el hombre que ahora era el almirante del distrito. Las consecuencias del incidente de Jensen, como llegó a conocerse, fueron rápidas pero no punitivas. Una semana después, se implementó un nuevo módulo de capacitación obligatoria en todo el distrito. Se tituló Legado de Servicio, Humildad, Respeto y los gigantes sobre cuyos hombros nos apoyamos. Utilizó la historia anónima del encuentro como lección principal. No hubo humillación pública para Ensign Davis. En cambio, fue reasignada directamente bajo el mando del jefe Miller, quien se encargó de su educación correctiva en costura práctica y conducta profesional. Varias semanas después, Davis estaba de guardia con Miller. Un pequeño y modesto barco pesquero entró en su sector de patrulla. Lo observó, con la mano cerca de la radio, pero no lo desafió. Observó. Ella evaluó. Esperó. Parece que solo está disfrutando de la tarde, jefe, dijo en voz baja. Miller asintió con un destello de aprobación en la mirada. La lección empezaba a calar. Un sábado soleado, Davis estaba fuera de servicio paseando por los muelles del puerto deportivo. Ella lo vio. Arthur Jensen estaba en la cubierta del Sea Serpent, remendando pacientemente una red de pesca. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Podría haberse dado la vuelta y marcharse. Nadie se habría dado cuenta, pero no lo hizo. Respiró hondo y bajó por el muelle, deteniéndose al borde de su amarre. Él levantó la vista de su trabajo, sus ojos azul pálidos se encontraron con los de ella. No dijo nada, solo esperó. Almirante, señor, comenzó, con la voz apenas un susurro. Quería disculparme por mi conducta. No había excusa. Arthur Jensen la miró durante un largo momento y luego asintió lenta y deliberadamente. El mar tiene una manera de enseñarnos a todos la humildad y el sentido de la palabra, dijo con voz suave. Parece que aprendes rápido. Hizo un gesto con la cabeza hacia una pequeña caja de madera en el muelle.
Pásame esa red flotante. ¿Quieres? Ella se agachó, recogió la pequeña y colorida carroza y se la entregó. Fue un acto de servicio sencillo y silencioso, un primer paso, una disculpa aceptada y una lección aprendida en las tranquilas aguas iluminadas por el sol. La historia del almirante Jensen es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre llevan su grandeza a flor de piel. Para conocer más historias de valor de veteranos, dale me gusta a este video, compártelo con un amigo y asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima vez.